Vamos empezando. Buenas tardes a todas, todos. Es un gusto enorme recibirlos aquí en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en este ciclo de encuentros sobre la presencia de Paulo Freire en la educación argentina, organizado en forma conjunta por la Embajada de Brasil, por el Instituto Guimarães Rosa, a quienes, por supuesto, agradecemos que hagan copartícipe a la UNIPE de este ciclo de conferencias, en un momento en donde, recuperar el legado de Paulo Freire en un momento tan crítico de la humanidad, el legado humanista. Recién conversábamos aquí con las colegas que nos acompañan, de un enfoque de la educación concientizadora respecto del contexto, democratizadora, inclusiva, popular, y fundamentalmente centrada en fortalecer las capacidades de pensamiento y de acción de los sectores vulnerables, de los sectores populares de los pueblos. Quiero agradecer especialmente la presencia de María Calás, que es la responsable del área de Educación y Cultura de la Embajada de Brasil, de Fabiana Pino, directora del Instituto Guimarães Rosa. Te invito, María, si querés decir, saludar, compartir cualquier palabra, no tenés más que decírnoslo. Este es el segundo encuentro del ciclo. El primero lo realizamos en la sede de la Embajada de Brasil el 24/9 y estuvo destinado a trabajar sobre el tema de la presencia de Paulo Freire en la Argentina. Allí contamos con la participación de Julio Vitelli, de Darío Pulfer y de Adriana Puigros. Hay un registro videograbado de esa sesión de trabajo para cualquiera que quiera visitarla. Está subida en el canal de YouTube de la universidad y se llega allí por ciclo Paulo Freire, Embajada de Brasil, etcétera. Lo pueden encontrar. Este segundo encuentro se titula Freire en la educación popular y de adultos en Argentina. Contamos con 3 expositoras con larga trayectoria y mucho recorrido respecto de esta cuestión. Voy a empezar por la más joven de las expositoras que nos acompañan. Denise Garrido es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, es becaria doctoral de CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación, o sea, el ICE de la UBA. Es actualmente la secretaria académica de la Maestría en Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, y desde el 2011 integra proyectos de investigación y extensión sobre historia de la educación latinoamericana y educación popular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La profesora Lidia Rodríguez es doctora en Filosofía por la Universidad de París 8 y magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, como Denise, de la UBA y codirectora en la Maestría de Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, y entre sus líneas de investigación, la educación de jóvenes y adultos, la educación popular, la historia de la educación latinoamericana y las pedagogías críticas son asuntos centrales. Es autora de Paulo Freire, una biografía intelectual, y partícipe muy importante del libro Educación Popular en la Historia Reciente de Argentina y América Latina, aportes para balance y prospectiva.
Florencia Finnegan es licenciada en Ciencias de la Educación con estudios de posgrado en Ciencias Políticas, es doctora, es docente e investigadora de nuestra casa de estudios y con especial dedicación a la cuestión de la educación de jóvenes y adultos, donde desarrolla aquí varios cursos de formación de docentes en este campo. Así que, si les parece, la dinámica que pensamos para este encuentro consiste en darles un momento a cada una de las presentaciones, unos 20 minutos. Pensamos en empezar por Florencia, seguir con Denise y cerrar con Lidia, y por supuesto dar lugar luego a un intercambio que puede ser entre ustedes, pero con mucho gusto, con participación de quienes están aquí presentes. Así que, bueno, eso. Damos comienzo. Bueno, buenas tardes. Gracias por autoconvocarnos como integrante de esta universidad, gracias al Instituto y a la Embajada. La verdad es que celebro que podamos estar acá dialogando con las compañeras y con ustedes justamente sobre el pensamiento de Paulo Freire, que en este momento de deshumanización salvaje nos puede traer un poquito de aire fresco, ¿no?, en términos de esperanza y de perspectivas. Lo que quiero compartir en este encuentro, en el cual la temática o el recorte temático tiene que ver con la vigencia o la presencia del pensamiento freiriano en la educación de jóvenes y adultos y en la educación popular, es no una mirada histórica, que eso después es algo que seguramente Lidia va a compartir con nosotros, sino una mirada, un ejercicio que es una interpretación de reflexión sobre las articulaciones posibles de realizar entre la pedagogía freiriana y los hallazgos de nuestras investigaciones recientes del 2018 a esta parte en el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE, sobre las concepciones y prácticas pedagógicas en el nivel secundario de la educación de jóvenes y adultos de la modalidad, es decir, al interior del sistema escolar de la educación de jóvenes y adultos. En este marco, la pregunta que vino orientando, pongo el marco un poco de qué tratan estas investigaciones para que se entienda después lo que voy a plantear. En este marco, la pregunta con la que nosotras venimos orientando estos estudios se relaciona justamente con la presencia de concepciones pedagógicas y prácticas educativas que desde el equipo y analíticamente vinculamos a los procesos de democratización educativa y tratando de caracterizar cuáles son los sentidos que esas concepciones y prácticas en términos de intencionalidad democratizadora adquieren. Puntualmente nos orientamos por un conjunto de conceptos que abordan diversos aspectos de los procesos de democratización, y específicamente tomamos definiciones vinculadas al concepto de justicia social redistributiva, de bienes materiales y simbólicos, al concepto de reconocimiento social de identidades irrespetadas, devaluadas, y al de ciudadanía relacionado con la igualdad y el protagonismo de los grupos subalternos, de los sectores populares, en esferas sociales y políticas. Para hacer este ejercicio, que es una interpretación obviamente, me interesó revisitar o volver a leer sobre todo las propuestas y reflexiones que plantea Freire en relación con la escuela, ¿no?, y que las desarrolla sobre todo en el marco de su paso por la Secretaría de Educación del municipio de San Pablo entre el 89 y el 91, y que se registran en muchos textos, pero yo principalmente tomo el libro de entrevistas La educación en la ciudad, que se publicó en el 95, en portugués, y en español en el 97, los discursos de inicio y de cierre de su gestión, y los libros Cartas a quien pretende enseñar y Cartas a Cristina. Es decir, estoy haciendo un cruce entre la pedagogía freiriana, su especificidad respecto de la mirada sobre la escuela, ¿no?, y tomando los últimos años de Freire, cuando él pasó ya por la gestión y puntualmente tuvo a cargo la responsabilidad de una política pública escolar en el municipio de San Pablo.
Una cosa que a mí siempre me interesó es como en un momento en el cual algunas generaciones jóvenes no revalorizábamos la democracia, me refiero a los 70, sino pensábamos que era un régimen burgués, de dominación. Freire, desde el principio, y ya en su libro La educación como práctica de la libertad, establece una asociación muy fuerte entre la falta en Brasil de una experiencia democrática por parte de los sectores populares y la cristalización de una conciencia popular de alguna manera intransitiva, inmersa, dominada, oprimida. Y siempre me parece que es interesante, en esto de pensar los aportes de Freire en términos de democratización, retomar un texto que seguramente de esto hablaron en el primer encuentro. Cuando Freire viene a Buenos Aires en el año 85 con motivo de la tercera Asamblea Mundial de Educación de Adultos del Instituto del Consejo Internacional de Educación de Adultos, tiene una presencia muy polémica. En ese momento gobernaba el radicalismo y Freire es traído por sectores políticos más vinculados a la educación popular y al peronismo, que había sido derrotado en las urnas. Y él en ese momento plantea esto que voy a leer, que me parece que lo pinta como desde la perspectiva desde la cual se sitúa en términos democráticos. No es posible hablar de participación democrática, dice, y cuando las masas llegan a la plaza y pretenden hablar, decir, ¡ay, llegó el pueblo! Se va a echar a perder la democracia. A esta altura quiero decir que no hay que temer pronunciar la palabra democracia, porque hay mucha gente que al escuchar esa palabra la asocia con socialdemocracia, inmediatamente, con reformismo. Yo, cuando la escucho, la asocio con socialismo, con revolución. Es una percepción, un posicionamiento que él tiene frente a la cuestión de la democratización. Y también en Cartas a quien pretende enseñar, Freire habla de la educadora democrática y la caracteriza como aquella que sabe que el diálogo sobre los contenidos a enseñar, así como el diálogo sobre la vida misma, si es verdadero, ese diálogo, no solo es válido desde el punto de vista educativo, sino que también es creador de un ambiente abierto y libre dentro del seno de la clase. Para él eso es hablar a y con los educandos, que es una forma, sin pretensiones, dice, pero altamente positiva, que tiene la maestra democrática de dar dentro de su escuela su contribución a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos. Él dice que esto es algo indispensable para el desarrollo de nuestra democracia, la figura de la maestra democrática. Bueno, yendo a nuestras investigaciones, nosotras, una cuestión que hay que plantear es que en general no relevamos en las entrevistas, a pesar de que preguntamos a docentes, equipos directivos, estudiantes, egresadas y egresados referentes, acerca de cuáles son sus referencias teóricas o los pensadores en los cuales se vienen inspirando en el campo de la educación de jóvenes y adultos. La verdad es que las menciones al pensamiento freiriano son escasísimas. Pero sí nos parece que hay algunas cuestiones que surgen, que se recortan en estas investigaciones sobre el nivel secundario escolar de jóvenes y adultos, que pueden ser leídas en clave de la pedagogía del pensamiento político pedagógico de Paulo Freire. Y me voy a referir a dos ejes que nosotras construimos a partir de nuestras investigaciones que nuclean algo así como estos hallazgos. Por un lado, las prácticas solidarias y por otro lado, las transformaciones subjetivas de los y las estudiantes. En relación con las prácticas solidarias, nuestras investigaciones nos llevan a pensar que hay diferentes actores de estos sens que apuestan a una construcción fraterna, a producir prácticas solidarias en la dinámica escolar, como una vía para ensanchar, para ampliar el protagonismo y la permanencia de los estudiantes en las instituciones y, por lo tanto, asegurar derechos educativos. Ahí la solidaridad, y esto es muy importante, aparece asociada a las condiciones de fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la solidaridad no es un reemplazo de la enseñanza o del aprendizaje y no está ligada al mero bienestar o a este término tan utilizado, a la mera contención.
Freire destaca la importancia de la solidaridad en las prácticas educativas con los sectores populares, aunque en general no utiliza ese término de solidaridad, sí es más frecuente que utilice la expresión fraternidad, y plantea que la lucha social no puede materializarse sin la solidaridad como un compromiso ético, político, pedagógico, con la humanización de quienes fueron deshumanizados. Específicamente cuando Freire se hace cargo de la gestión de la Secretaría de Educación del municipio de San Pablo, y en el discurso de despedida, ¿no?, toma una posición por la construcción de lo que él denomina una escuela con otra cara, y pone en el mismo nivel una cara más alegre, más fraterna y más democrática, ¿no?, mostrando como tres conceptos que aparecen aunados. También es cierto que Freire le confiere a la solidaridad un sentido un poco más radicalizado cuando habla de que la escuela popular, una escuela pública popular debe construir una solidaridad de clase, ¿no?, en una alusión específica a la cuestión del poder, de la construcción de poder y organización de los sectores populares. Nosotras encontramos una resonancia de estas aspiraciones, sobre todo de las primeras, cuando en nuestras investigaciones relevamos que en estas instituciones, en los CENS, se llevan adelante procesos formativos que promueven modos de socialidad atravesados por la humanización, por la cooperación, por el compañerismo, por la necesidad de generar instancias colectivas de pertenencia y en algunos casos hasta de aspiraciones de vida comunitaria. Son experiencias que están orientadas a construir visiones vinculadas con la solidaridad, marcadas por la necesidad de ampliar y asegurar derechos e igualdad educativa. Una profesora nos decía, y nosotros hablamos acá mucho entre todos los profes, tratamos de trabajar el tema de lo que es ser grupo. Siempre les digo, el grupo es lo que te salva. Es el poder hacerte un grupo y poder relacionarte con el otro y socializar. Y cuando sentís que no podés, porque no das más, porque estás cansado, o por el trabajo, porque te quedaste sin esto, sin lo otro, siempre hay alguien del grupo que te rescata. Sabemos que estas cuestiones que estamos marcando como énfasis en las prácticas solidarias en el sistema escolar de la modalidad tienen un atravesamiento importante de las múltiples experiencias culturales y educativas que en América Latina y en Argentina se desarrollaron de la mano de organizaciones sociales y de movimientos populares que muestran justamente la importancia de la solidaridad y de los valores colectivos como formas de enfrentar los modelos de sociedad deshumanizantes, meritocráticos, individualistas, propios y agravados en el contexto actual. La propia modalidad está atravesada por estas experiencias populares y estos CENS, que son CENS del ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, o sea, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, cercanos a poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad, de alguna manera tienen capilaridad con esas organizaciones y con esas prácticas territoriales. Estas prácticas solidarias de los CENS tienen semejanza con las que se desarrollan, entonces decimos nosotras, es una hipótesis, como trabajo de cuidado comunitario. Y van de la mano de un trabajo político, institucional y educativo orientado a crear una escuela hospitalaria, ¿no?, una escuela que aloje, que albergue. Los actores nos hablan del clima institucional de esas escuelas, marcado por la solidaridad, por la hospitalidad, ambiente de comunidad, dicen, bienestar, cálido, ameno, de buena convivencia, de confianza y sensibilidad. Una docente nos decía, entonces el vínculo es muy efectivo, en el buen sentido de la palabra. Y yo veo que en la educación la vinculación es la otra pata de esto que es adultos, es generar vínculos, generar vinculación. Y desde un lugar no de poder, sino estamos acá todos juntos, yo aprendo, ustedes aprenden, nos ayudamos todos, esa es la idea, ¿no? En este punto, una digresión, Paulo Freire coloca como una de las prácticas indispensables en las experiencias pedagógicas con los sectores populares a una solidaridad que va de la mano de la amorosidad, ¿no? Él dice,
usa el término amorosidad o afectividad y dice que, digamos, plantea, es interesante porque dice, no lo estoy utilizando blablaceramente, como diciendo, ¿no? La afectividad, sí, sensibilidad, sentimentalismo, sino que destaca que la de enseñar es una tarea profesional que exige y nuevamente caracteriza y homologa amorosidad, creatividad y competencia científica, y que rechaza la estrechez cientificista. Para Freire, y eso lo plantea en Educación en la Ciudad, lo amoroso, la afectividad no debilitan ni la seriedad de estudiar y producir, ni la responsabilidad política y social. Bueno, y habla en las cartas a quien pretende enseñar, habla de la maestra, digamos, del educador y la educadora, y esta idea de querer bien, ¿no? Asocia el querer bien al compromiso, al coraje. La enseñanza, dice, es una tarea que requiere de quien se compromete con ella un gusto especial por querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso de enseñanza que ella implica. Es importante enseñar, es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Y después habla de un amor armado en el sentido de fuerte, un amor luchador, ¿no? Bien. Este es un punto en el cual, en sintonía con la pedagogía freiriana, hipotetizamos que estos CENS construyen un posicionamiento en el que se expresa una apuesta política y educativa que coloca en el centro de sus prácticas la solidaridad, la hospitalidad, la capacidad amorosa de las relaciones sociales, ¿no? Y un aporte que, como vamos a ver más adelante, también contribuye a producir nuevos modos de pensar la vida social, donde las nociones como cooperación e igualdad trazan caminos que avanzan en posibles transformaciones de las posiciones de subalternidad que atraviesan a los sectores populares. El otro eje, este era el de las prácticas solidarias, el otro eje que queremos plantear desde, como en clave o en sintonía con la pedagogía freiriana, es el énfasis en las transformaciones subjetivas de los y las estudiantes. En la investigación relevamos un conjunto de concepciones pedagógicas y prácticas educativas que están dirigidas a promover procesos de subjetivación que buscan revertir la experiencia de la desigualdad que está tan arraigada en las trayectorias vitales de los sectores populares y transformar sensibilidades, modos de hacer y de representar la realidad. La verdad es que nos sorprendió el énfasis con el que los actores, las entrevistadas, los entrevistados, y nos referimos no solo a profesores y a equipo directivo de la escuela, sino también a estudiantes, entrevistamos muchos grupos de estudiantes, egresadas y egresados, señalaban que los procesos de reevaluación subjetiva de los estudiantes son un eje central de la formación y efectivamente una condición de posibilidad de los procesos, una condición de posibilidad y un resultado, ¿no?, de los procesos, de una producción de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ya sabemos que las y los estudiantes de sectores populares que habitan nuestra modalidad retoman los estudios como sujetos, y lo voy a decir en los términos en los que los propios docentes lo planteaban, subestimados, devaluados, maltratados, sumisos, a la defensiva, con miedo, con vergüenza de hablar, con sensación de no poder escribir lo que se quiere decir. En estos CENS abordados se desarrollan propuestas justamente para visibilizar, para objetivar, para hacer presentes y cuestionar estas autopercepciones devaluadas que traen consigo los y las estudiantes, de modo que progresivamente vayan ganando como sujetos una sociabilidad no subalterna, que entre otros rasgos ellos dicen que se manifiesta en la apropiación de una capacidad expresiva y argumentativa y hasta en un posicionamiento corporal erguido, ¿no? Una docente dice, esta idea del empoderamiento se va dando, se notan muchos cambios en los comienzos. Me ha pasado que les cuesta hasta mirarse, bajan la cabeza enseguida, como acostumbrados a hacer esas cosas, a agachar la cabeza y ya como resignados. Hay mucha resignación a veces y cuesta un montón sacarlos de eso, que se sientan fuertes, que sepan que pueden. Esta cuestión de los procesos subjetivos, del fortalecimiento subjetivo, nos parece que es interesante mirarla y que admite una lectura en clave de la pedagogía freiriana, porque al menos en dos sentidos, ¿no? Uno, en la importancia que Freire le otorga en su pedagogía al proceso de liberación, y en el proceso de liberación colectiva, en su utopía de cambio social, al sujeto,
a la emancipación del individuo, porque es algo que él menciona y trabaja en sus textos. Y segundo, por esta idea freiriana que lo lleva a plantear que la educación es humanización en proceso, ¿no? Un estar siendo, un estar volcado a ser sujeto y no objeto, a ser más y no ser cosa. A mí me parece que es muy interesante retomar del pensamiento freiriano que para él la comprensión de la educación en favor de la emancipación permanente de los seres humanos admite ser considerada con los seres humanos como clase y también como individuo, ¿no? Y esta es una perspectiva que resultó muy polémica, ¿no? En la década del 70, sobre todo el propio Freire en su obra Pedagogía de la Esperanza pasa revista a las críticas que le hicieron desde el marxismo a su noción de clase social, ¿no? Que él presenta esta idea en los 70, en la Pedagogía del Oprimido, presenta esta idea de que la adherencia a la realidad en que se encuentran las grandes masas campesinas de América Latina exige que la conciencia de clase oprimida pase, si no antes, al menos concomitantemente por la conciencia del hombre oprimido, ¿no? Del sujeto oprimido. Y cierra esa argumentación en el año 97, en el texto, creo que es del 97, el texto de Pedagogía de la Esperanza, ya hacia el final de su vida, diciendo que la lucha de clases no es el motor de la historia, es ciertamente uno de ellos. Bueno, no voy a extenderme en esta cuestión, pero bueno, él impugna ahí esa versión mecanicista de la historia que él atribuye a un materialismo que él llama vulgar, ¿no? Por considerar que asfixia la subjetividad, niega el papel fundamental del individuo en la historia. Y volviendo a los SENS, las educadoras y los educadores destacan, y ya para ir cerrando, que esta labor pedagógica subjetivante, trabajar sobre las propias representaciones que los sujetos populares estudiantes tienen sobre sí mismos devaluadas, exige, en sus términos lo dicen, mucho esfuerzo, un laburazo de enseñanza, es decir, que no se escinde el trabajo sobre las subjetividades del trabajo de enseñanza, de los saberes, de los contenidos, que significa haber trabajado, luchado y aprendido un montón. Una profesora marcaba, se sienten muy importantes cuando llegan a tercer año, el cambio es enorme, ya sienten que les falta poquito. El primer año es como de reconocimiento, ¿dónde estoy? ¿Qué vengo a hacer acá? ¿Quiénes son estos? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me van a exigir? Hablando de lo que los estudiantes perciben. Y siempre está el sentirse responsables, culpables. Esto no lo sé, no estoy para esto, no sirvo para esto. Lo que yo pueda llegar a decir, ¿a quién le importa? ¿Para qué va a hablar conmigo la profesora si no va a importar lo que voy a decir? Me voy a gastar en decirlo algo y me va a decir que eso no es así. Lograr que esto se supere es una tarea de enseñanza y un trabajo conjunto. Y en este plano de las transformaciones subjetivas, un proceso que subrayado por los docentes y que tiene mucho que ver con la perspectiva freiriana, es esta idea referida a la creciente posibilidad que van desarrollando en su recorrido escolar, formativo, jóvenes, adultas y adultos, de correrse de un lugar silente, de un lugar de silencio, y tomar la palabra, ¿no? Ampliar su lenguaje, articular sus puntos de vista en una argumentación. Es un proceso que está señalado por los actores de los SENS como fundamental para la vida, ¿no? En la medida en que conciben que es un recorrido que conduce a construir sujetos de derecho habilitados para levantar la voz, para reclamar, para elaborar otra forma de pensar, de pensarse, de expresarse, para partir de la escuela seguros, con capacidad de argumentar. Es un cambio, una transformación subjetiva que no se agota ni tampoco se remita específicamente al ampliar el lenguaje o el vocabulario con términos de las ciencias o de las áreas curriculares, sino que sobre todo los docentes lo significan y los estudiantes y las estudiantes también como abrir la mente, ¿no? Frente al orden social y cultural que se encuentra naturalizado. Freire trabaja mucho la cuestión de los sectores populares como negados del derecho primordial de decir la palabra, ¿no? La posibilidad de tomar la palabra y decir la propia palabra como un derecho, ¿no? Y como en una sintonía que Freire articula entre lenguaje, pensamiento y acción, ¿no?
Freire denuncia la cultura del silencio, habla de que las masas están mudas y insiste en esto de que existir humanamente es pronunciar el mundo. Y pronunciar el mundo no solo es nombrarlo, hablarlo, pensarlo y transformarlo, actuarlo. Y en este punto, Freire, y esto tiene que ver con este hallazgo respecto de las transformaciones subjetivas de los estudiantes y a las estudiantes de las escuelas secundarias de adultos, plantea el derecho a tener una percepción estructural del mundo, ¿no? Formar un sujeto popular en cuanto individuo crítico y consciente de sus posibilidades de actuar en el contexto social, de mirarlo críticamente. Encontramos montones de referencias en los estudiantes, en los egresados, a abrir la cabeza, plantarse, ver la vida de otra manera, ¿no? Eso recorre el corpus empírico. Y encontramos resonancias con el pensamiento político de Freire en las concepciones y prácticas, obviamente, y para ir cerrando, de estos actores de los CENS, que se proponen intencionalmente potenciar en esos estudiantes procesos subjetivos que abran a nuevos modos de representarse, de pensarse, de sentir, de actuar, en los que se avanza en la construcción de un lazo social marcado por la solidaridad, la constitución de sujetos de conocimiento potentes, y en la esfera de las políticas, por procesos de la política, por procesos de empoderamiento que aporten a ampliar la participación y el acceso de los sectores populares a sus derechos ciudadanos. Para cerrar, un profesor de CENS nos decía, ellos mismos, las y los estudiantes te lo dicen, que aprendieron, pero no solo a sumar y restar, sino aprender a ver la vida de otra manera. Van más por ese lado, una vida un poco más libre y con más derechos, sí. Creo que ellos terminan de entender que pueden ser más libres y con más derechos. Bueno, gracias. Bueno, a ver. ¿Se escucha ahí? ¿Hola? ¿Sí? Perdón. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo la posibilidad de compartir mesa con mis maestras. Lidia sabe, se lo dije muchas veces, que ella es mi maestra hace muchos años, me formo con ella, y compartir acá con Florencia, que la leemos, la usamos en bibliografía todo el tiempo. Entonces, para mí, hace un ratito recién Ana presentaba la mesa como de grandes trayectorias, y estar acá, la verdad que para mí es un montón, así que agradecerles muchísimo poder compartir este espacio. Yo lo que traje para compartir en esta oportunidad, pensando en esta mesa de educación popular y de jóvenes y adultos desde Freire, y también en articulación con esta idea de pensar la presencia de Freire en Argentina, ¿no? A partir de sus visitas, me propuse revisar esta visita que hace un ratito justamente mencionaba Florencia, la del 85, ¿no? En ocasión del acto preparatorio de la tercera Asamblea Mundial de Adultos, y entonces traje una propuesta que un poco va hacia revisar esa visita y las repercusiones de la visita, y a la vez también releyendo aquella conferencia de Freire, qué preguntas surgían acerca de la práctica que llevamos hoy en día adelante desde los diversos ámbitos y espacios en los que transitamos de educación popular. Entonces, un poco con esa idea, lo que quería compartir era, bueno, efectivamente hay algo de la efeméride que nos convoca del ámbito educativo, ¿no? Que es pensar justo hace 40 años exactos de esta visita, ¿no? de 1985, y 1985 es ciertamente uno de esos años trascendentales para la historia de nuestro país, de Argentina, y también para la historia de Brasil, ¿no? En Argentina fue el año del juicio a las juntas militares, que significó, por lo menos por un lapso de tiempo, una oportunidad histórica de reparación y de justicia para los 30.000 compañeros desaparecidos y para todos los que fueron víctimas de secuestros, torturas, apropiaciones y demás violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Y en Brasil se transitaban los primeros meses del retorno a la vida democrática, ¿no? En un clima sumamente complejo.
En el caso de la dictadura argentina, no solo había prohibido los libros de Freire, sino que contaba además con esa complicidad civil, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Que hacía de vocera de la difamación y la demonización de Freire, como es el caso, por ejemplo, de la carta abierta a los padres argentinos que se publica en diciembre del 76 en la revista Gente, revista de circulación masiva, popular, en la que planteaban que la educación liberadora de Paulo Freire, el ideólogo de Salvador Allende, ¿no? Lo describían de esa manera, era una forma de anarquía, y ahí la definición era nada de jerarquías, igualdad entre profesores y alumnos, lo mismo el que sabe que el ignorante, en una palabra, anarquía. Y acá lo interesante es ver que en algún punto comprendieron bien el trastocamiento radical del sistema educativo formal, ¿no? De la educación tradicional que supuso la propuesta de Freire. Lidia lo plantea esto en términos en sus textos, ¿no? De la capacidad dislocatoria que tuvo del discurso tradicional la obra de Freire, y por eso mismo precisamente es que lo repudiaban y le temían, ¿no? Y tanto en nuestro país como en Brasil, en este contexto del 85, lo que vemos es que la educación de adultos, igual que también al día de hoy, obviamente con otros números, pero era una deuda principal del sistema educativo, del Estado en general. En Brasil es recién entonces, como sabemos, que los analfabetos pudieron ejercer el derecho al voto. Y en Argentina las cifras continuaban en aumento, incluso teniendo en cuenta un contexto de crisis económica muy profunda que se desata después de la última dictadura militar, ¿no? Por esos años del 80, en lo que pude ir rastreando en el contexto, por ejemplo, del 85, en simultáneo a que Freire llega a la Argentina, por ejemplo, hay una convocatoria inclusive de parte de PAMI, ¿no? Que es la mutual de jubilados, a hacer un plan de alfabetización para mayores de 70, porque se registraban 30% de mayores de 70 años analfabetos. Entonces, uno puede ver que los diarios, que no son todos los que registran la visita de Freire en el 85, incluso son muy pocos, puntualmente 2, sí por lo menos recogen otras situaciones, como por ejemplo eventos en los que el analfabetismo era un tema que se conversaba, un problema, ¿no? Entonces, en junio de ese año, Freire visita la Argentina por segunda vez en su vida, en este evento que comentábamos, que era el acto preparatorio para la tercera Asamblea Mundial que se hizo en noviembre del 85, y Freire prometió volver, pero finalmente no pudo, envió un saludo a esa conferencia. Y como hace un ratito también mencionaba Florencia, el eje de ese acto es la democracia, ¿no? Precisamente por el contexto, la necesidad de comprender el movimiento internacional de adultos en pos de construir sociedades con paz, con justicia, con democracia para todos. Y si bien, Freire fue presentado efectivamente como el plato fuerte de la noche, por decirlo de alguna manera, me parecía que estaba bueno también detenernos brevemente en algunas intervenciones de los otros conferencistas que se reunieron allí en el Centro Cultural San Martín, y que también dan cuenta de cómo era la recepción de Freire en ese momento. Por ejemplo, Francisco Bio Grossi, que falleció recientemente, lamentablemente hace unos días atrás, era entonces el secretario general del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, y él ilustra de una manera muy afectuosa, digamos casi como paternal, de comprender el vínculo entre Freire y los educadores populares latinoamericanos. Ahí él dice, los hijos de la visión e intuición de Paulo Freire emergimos en Argentina y en todas partes para enfrentar los nuevos desafíos que nos plantean las realidades latinoamericanas cambiantes. Y usa una expresión que también uno siempre lee, ¿no? Va al pasado con los ojos del presente constantemente. Entonces ahí él plantea que buscan en los recónditos escondrijos de nuestra conciencia dónde encontrar la energía colectiva que nos permitirá transformar nuestra realidad, ¿no? Y me pareció una imagen muy interesante incluso para traer en este momento de dónde vamos a encontrar la energía colectiva para la transformación.
Y allí también Grossi plantea un término para referirse al movimiento latinoamericano de educación popular que no es casual. Él dice, en América Latina el movimiento, en vez de desaparecer, ha crecido y madurado en todos estos años, ¿no? Entonces, hablar de desapariciones en Argentina en ese momento, hablar de este poder desaparecedor, disciplinario, normalizador, ¿no? que pretendió borrar la memoria de los cuerpos, no es casual, pero a la vez ahí da cuenta de una memoria que pervive y que trasciende. Digo el caso argentino, pero también sabemos que justamente también la dictadura brasilera se encargó de perseguir, ¿no? y secuestrar a la oposición. Y bueno, así como plantea esto Grossi, también en ese entonces, quien era secretaria ejecutiva de la Asamblea Mundial de Educación de Adultos, Isabel Hernández, ella por su parte plantea que la educación popular con objetivos de organización y participación real puede transformarse en un agente democratizador, ¿no? Y me pareció también interesante esta forma de pensar la educación popular como agente democratizador, incluso para pensar nuestras propias prácticas actuales, ¿no? La idea de la educación popular no solo como transformadora de los sujetos que la transitan, sino también del sistema educativo, ¿no? Llamémosle del sistema formal, tradicional, que es una idea que al día de hoy persiste en nuestros propios debates. Justamente también hace unos días con unos compañeros en un proceso que estamos llevando adelante también de sistematización de una experiencia en la provincia de Buenos Aires, en Moreno, muchos de los compañeros que llevan allá adelante las prácticas de alfabetización insistían en hablar de la eficacia de la educación popular que no la tiene la educación pública tradicional, formal, ¿no? Entonces, esto como para plantear las preguntas que nos van surgiendo todo el tiempo, ¿no? Y acá quizás, sin ánimos de entrar en el detalle de la conferencia que, como bien decía hace un ratito Florencia, era polémica de Freire acerca de las virtudes del educador, me parecía interesante traer algunas cuestiones de esa conferencia. Por ejemplo, ya Freire comienza con esa definición, ¿no? de virtud del educador como cierta forma de ser, de encarar, comprender y comportarse, que uno crea a través de la práctica política en búsqueda de la transformación social de la sociedad. Esta cuestión de que en Freire necesariamente la práctica pedagógica es práctica política, quizás lo hemos dicho muchas veces, pero me parece que vale la pena siempre destacarlo. Y cómo, bueno, en primer lugar, entre las varias virtudes que va a ir mencionando, detalla, por ejemplo, la coherencia, ¿no? La disminución de la distancia entre el discurso y la práctica. Y algo que me pareció interesante al recuperar esta conferencia para pensar este aporte es que hoy en día las virtudes del educador se difunde a través de distintos medios, en la web, se ve que es material de lectura también en los profesorados, en distintos espacios, pero hay como que se difunde una versión recortada en la que solamente se ve la conferencia en relación a las virtudes, y hay algunos recortes que se le hicieron que justo me parece que eran las partes más interesantes de lo que decía Freire. Que es lo que suele. Entonces, ahí, por ejemplo, él ya tiene ese posicionamiento ético y político claro del hombre Freire, ¿no? Que empieza diciendo, yo voy a hablar de esto porque a mí no me interesa estudiar las virtudes de los educadores reaccionarios, eso que lo hagan ellos, ¿no? Y eso también ya habla ahí de cómo se posiciona Freire ante el problema justamente de la educación popular. Y hablaba también en un momento de la salvación de la democracia, ¿no? La necesidad de la salvación de la democracia tanto aquí como en Brasil. La democracia, diríamos nosotros hoy también, y lo plantea en estos términos Freire, ¿no? Obviamente no como régimen, sino como acción política, ¿no? Aquí recordaba algún momento que habíamos trabajado esto desde filósofos como Avensura, acá hay compañeras del equipo también que están presentes, que se reinventa sin cesar para luchar contra toda lógica de dominación, de totalización, de mediación y para preservar el poder de acción del pueblo, ¿no? La democracia entendida en esos términos.
Y como recién decía Florencia, él sin pruritos en esa conferencia insiste con esto de no temer pronunciar la palabra democracia, ¿no? Y como bien recién lo citaba Florencia, decía yo lo asocio con revolución, con socialismo, y esta frase la pronuncia mucho antes del fin del socialismo real, unos años después, en la caída del muro de Berlín, pero también mucho antes del socialismo del siglo XXI, ¿no? De esta propuesta que se pensó desde América Latina en el 2000, y entonces ya hay ahí una posibilidad también de atreverse a pensar y a pronunciar proyectos populares. Y como decía hace un ratito, esta visita no es que fue muy cubierta por los medios, al contrario, en los que pude revisar por lo menos fueron varios los que no la cubrieron y solamente la cubrió el diario La Razón, que en ese momento en realidad era de tendencia más bien alfonsinista, ¿no? Dirigido por Jacobo Timerman, y sorpresivamente también hay repercusiones en el diario Clarín, y digo sorpresivo porque el Clarín era uno de estos diarios que sostuvo un posicionamiento moderado en el momento de la transición democrática, ¿no? O sea, todavía sostenía la teoría de los dos demonios, todavía sostenía la búsqueda de la reconciliación nacional. Entonces, encontrar en Clarín la nota que cubre la llegada de Freire con el titular Pedagogía en Democracia fue bastante llamativo. Y ahí Freire brinda una entrevista de unos 90 minutos, dicen, ¿no?, a periodistas en su pequeño departamento en Palermo. Y no solo retoma lo que planteó en la conferencia, luego de que ya se había despedido además de la conferencia diciendo que estaba muy cansado, que no se iba a quedar a charlar, se queda 90 minutos dando la entrevista en el departamento, y allí no solo retoma lo planteado, sino que hace una breve síntesis o una explicación posible de la educación latinoamericana entre las décadas del 60, el 70 y 80, plantea esta idea que un poco estaba en lo que hace un ratito decía Florencia, quizás ya ahí está revisando qué rol le cabe a la educación, ¿no? Dice, no es la palanca de cambio, pero podemos pensar que es un instrumento para cambiar, uno más para cambiar las condiciones. Y sus respuestas en esa entrevista se movieron entre pensar permanentemente entre qué era lo ideal y lo posible en el espacio democrático, ¿no? Entonces él afirma, si no aprovechamos la revalorización de la democracia, que hoy es posible históricamente, no podremos hacer mañana lo que debemos. Entonces ahí me surgía la pregunta, ¿no?, de esto de cómo pensar las tareas posibles de mañana, cómo nos movemos constantemente también, ¿no?, entre lo ideal y lo posible en nuestro actual presente histórico. Entonces, retomando un poco eso, después de haber leído la entrevista, la repercusión de la conferencia, me volví a esta idea que trae en Moacir Gadotti en sus textos, pero otros tantos dijeron algo similar, de dar continuidad e inventar a Freire, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Qué habilitó pensar Freire en el pasado? ¿Qué habilita hoy en nuestros proyectos, en las organizaciones sociales y comunitarias, en la educación popular y de adultos? ¿Qué nos permite volver a mirar la lectura de Freire sobre la democracia como acción social y política en este contexto, ¿no?, en el que incluso tenemos gran parte de la población que elige opciones autoritarias, de ultraderecha, racistas? Y en ese afán por releerlo, para dar continuidad, pero también para reinventarlo, me surgieron quizás algunas preguntas o algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras propias prácticas, ¿no?, en nuestros propios espacios, y algunos de esos temas que surgieron quizás como, insisto, más como inquietud, tienen que ver particularmente con mi trabajo actual en la Universidad de Buenos Aires, y esto lo digo porque es desde el lugar de donde uno piensa y desde donde uno hace las críticas y donde surge también esta polémica, ¿no? Y entonces, quizás solo como para traer algunas cuestiones, me surgió la pregunta para repensar la cuestión de la universidad y de la educación de jóvenes y adultos y la educación popular. En los últimos años, nosotros con los equipos que integramos, venimos pensando cada vez más y con mayor frecuencia también la necesidad de pensar la educación popular en la universidad.
Insisto con que lo digo desde la Universidad de Buenos Aires porque es una institución que fue pensada como para una élite, surge en un contexto particular en el siglo XIX, ¿no? Y esto de poder pensar cada vez más, por ejemplo, la universidad como un territorio más de nuestras prácticas, buscando superar esa histórica distinción, ¿no?, entre universidad y pueblo, universidad y sociedad, como si fuera la universidad un ente separado, ¿no?, la Torre de Marfil, y como si no fuese parte del entramado social en el que vivimos, nos movemos y llevamos a cabo nuestros proyectos. Y ahí, por ejemplo, Freire, desde su obra, nos aportó muchísimo, ¿no?, incluso desde la obra temprana, una referencia ahí en extensión o comunicación en la década del 70 es clave, por ejemplo, para revisar siempre este vínculo, pero también muchos otros ensayos, ¿no? Y en los últimos tiempos, por ejemplo, también algo que venimos planteando y que hay que hacer cada vez más es reconocer justamente a quiénes son, hace un ratito describía Florencia, ¿no?, los sujetos que transitan la educación de adultos y que cada vez también son más quienes después pueden, afortunadamente, acceder a la universidad, seguir sus estudios en la universidad, y no siempre la facultad, por lo menos en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, pone a disposición espacios para que esas voces y esas experiencias recorridas sean oídas, o tengan espacios donde sean escuchadas, ¿no? Y entonces cada vez más nos pasa eso también de pensar en que los estudiantes que tenemos en la facultad también son estudiantes que transitaron sus experiencias en la modalidad de adultos, y que haya espacios para que eso se ponga sobre la mesa, ¿no? Otra cuestión en relación a esto, y que siempre es la pregunta, y acá también con las compañeras, insisto, que están del equipo, porque es algo que hemos hablado muchas veces, que es esa necesidad de pensar cada vez más los proyectos, tanto de investigación o de extensión, ¿no?, entendidos en forma entramada, ¿no?, integral, no la extensión como una función aislada o minoritaria, sino desde esta perspectiva crítica, popular, decolonial de la extensión y la investigación, pensar cada vez más proyectos que surjan de la demanda comunitaria, ¿no?, de la necesidad sentida, y que a partir de ahí se construyan y se configuren, y que en eso siempre la obra de Freire es una referencia necesaria para pensar esa articulación. Y en sintonía con esto, algo que siempre planteamos respecto a la extensión entendida como diálogo de saberes, acá es donde siempre surge esa pregunta, ese tema más polémico, diría yo, pero que es la pregunta que surge, que es, si bien todo el tiempo planteamos la extensión en términos de diálogo de saberes, ¿qué hacer y qué revisar cuando eso queda más como una declaración de principios que como una realidad, ¿no? Si efectivamente se está dando esa posibilidad de escuchar o de dar lugar en la facultad a los saberes populares. Digo esto desde el lugar de la facultad, ¿no? Freire incluso lo advirtió, y acá es donde podemos pensar la universidad. Siempre hay que reconocer, ¿no?, que parte desde un lugar de poder por el cual sus propios saberes ya son considerados legítimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, reconocer que hay un punto de partida que es desigual estructuralmente respecto a la legitimidad que tienen los saberes, también es una manera de comenzar desde ahí, ¿no?, desde esa tensión, y partir de ese reconocimiento y de esa diferencia para apostar desde ahí al encuentro, ¿no? Entonces surge esta pregunta, ¿no? ¿Qué lugar tienen efectivamente los saberes populares en la universidad? No estamos todo el tiempo sino jactándonos de una cosa y dialogando, o quizás escribiendo para nosotros mismos. Estamos haciendo efectivamente extensión en términos de ese diálogo en pie de igualdad. Hace un ratito también Florencia traía esta idea, ¿no?, de la emancipación y de decir la palabra como un derecho. Y yo creo que efectivamente cuando uno ve que esas situaciones efectivamente ocurren, pasa algo ahí que se trastoca, que se tensiona. Pienso en ejemplos que nos pasaron hace muy poquito, por ejemplo, en el caso de
trabajamos en educación de adultos. Hoy en día la cátedra en la que estaba Lidia, que se jubiló hace poquito, está ahora actualmente a cargo de otra profesora que es Cintia Bustelo. Yo estoy ahí todavía, entre las dos. Y con el equipo, por ejemplo, de Cintia también trabajamos mucho en lo que es educación de adultos en contexto de encierro. Y, por ejemplo, ahí lo que surge también de los compañeros y compañeras que transitaron toda su educación en contextos de encierro, quizás desde la primaria, secundaria y la universidad, es que cuando tienen la posibilidad de contar su experiencia a partir de posicionarse en el lugar de educador en la facultad, que es algo que verdaderamente te trastoca los sentidos cuando vienen a dar la clase, ¿no? Digo, no solamente cuando estamos en otra posición de escucha o sucede otra cosa. Y ahí pasan cosas como, por ejemplo, también que se diga, no sé, hubo un compañero el año pasado que dijo: a mí me encanta porque ustedes hablan de la Universidad de los Trabajadores, la Universidad de los hijos de los trabajadores, pero mi viejo era chorro, mi abuelo era chorro, entonces ahí hay algo que no me hace mucho sentido. Entonces es como decir, bueno, con quiénes estamos, prestar de verdad atención a con quiénes estamos dialogando, como también las diferencias y lo que se abre desde la posibilidad de efectivamente llevar adelante un diálogo y una escucha, ¿no? Bueno, entonces con todo esto, lo que vuelvo acá a Freire, quizás estas preguntas que traigo al final surgen un poco del propio malestar, ¿no? Pero me parece que algo interesante de Freire es que nos permitió también pensar cómo poner en palabras el malestar, ¿no? Cómo transitar esas experiencias que a uno le generan dudas, y como un paso tal vez no suficiente para superar estas contradicciones, pero sí por lo menos para seguir teniendo presente que hay que empeñarse en la lucha por la transformación de esas condiciones concretas, ¿no? Y en el contexto de las actuales complejas democracias, volver a Freire y a su afirmación de la salvación de la democracia, que es posible, me parece que esto es parte también de esa tarea que tenemos como educadores populares todo el tiempo y desde todos los ámbitos que transitamos. Así que bueno, por ahí. Yo me quiero controlar el tiempo porque soy muy charleta. Cualquier cosa te controlan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la UNIPE, muchas gracias a la Embajada de Brasil, al Instituto Guimarães, por este encuentro, por esta posibilidad de reunirnos. Con Florencia nos conocemos desde hace muchísimo. Me acuerdo, no puedo dejar de decir, discúlpenme, una frase de Olina que dice: aquellos viejos amigos, aunque no nos veamos mucho tiempo, son testigos de lo que fuimos, ¿no? Eso es como muy fuerte, ¿no? Cuando uno se encuentra así con compañeras, colegas muy queridos, que bueno, y así que es toda una situación muy amorosa la que me toca vivir. Les agradezco mucho a todos y les agradezco a ustedes. Yo decía, un miércoles 6 de la tarde, con lo que es la Argentina, que no sabemos cuánto va a estar el dólar mañana, si vamos a comer pasado mañana, si vamos a tener trabajo, ¿quién va a venir a una conferencia, ¿no? Así que gracias. Gracias no por venir a escucharme, sino por venir a apostar algo, ¿no? Por la apuesta a algo. Me parece, yo escribiría todo de nuevo, me llamó muchísimo la atención, yo encontré como un diálogo, por más que yo preparé otra cosa, ¿no? De un registro más histórico, porque es lo que hago. Y con Denise trabajamos hace mucho, pero con Florencia no trabajamos hace mucho juntas, y sin embargo hay como un diálogo muy fuerte, ¿no? Y yo escribiría todo de nuevo, pero no tengo tiempo. Pero sí diría algunas cosas que me vinieron ahora, ¿no? Yo estuve en la asamblea del 85, no sé si vos también estuvimos juntas probablemente, y era una emoción Freire en la Argentina. Ahora, esa emoción era independiente de lo que Freire dijera, era independiente del contenido particular, porque Freire era un significante, era un nombre, era una figura, sigue siéndolo, ¿no? Sigue siéndolo, que significa un montón de cosas, ¿no? Que significa, por eso hay ya estoy siguiendo a la Cló, pero no importa, sin citar cosas que complican y no interesan,
hay una disputa por ese nombre. Entonces hay una manera de disputarlo que es censurarlo, como hizo la dictadura argentina, que lo acusó de comunista, ¿no? Cuando sabemos todas las discusiones que Freire tuvo con los partidos comunistas brasilero, argentino, chileno, pero lo acusan de comunista, y el Partido Comunista lo acusaba de reformista. Hay una manera de impugnarlo, como lo impugnó acá, como lo impugnó Bolsonaro y como se lo ha impugnado en Brasil. Y hay otra manera más difícil, que es diluirlo, que es apropiarse, ¿no? Yo no sé por qué Clarín, cómplice de la dictadura, nombra a Freire, no sé por qué levantó la nota, no es una interpretación de esa nota, pero hay una apropiación de Freire que me parece lo transforma en algo muy light, muy usable para dar una clase, viste, participativa, donde todos nos sentamos en ronda y hablamos, y se diluye esa potencialidad política, como vinieron diciendo las compañeras, ¿no? Freire es un significante que convoca una memoria pedagógica, y una memoria no es solamente lo que me acuerdo o lo que me olvido o un recorte, o no es solamente una efeméride, no es solamente un homenaje. Una memoria está en el cuerpo, la memoria es lo que nos hace que hoy vengamos acá, porque Freire nos hace pensar que algo debe haber ahí para seguir pensando, ¿no? Una memoria potente, una memoria, cuando vos decías de dónde nos va a venir la que decía Bio Grossi, sí. ¿De dónde nos va a venir la fuerza? De la memoria. El otro día en la Facultad de Filosofía y Letras, este año, cada 2 por 3 toman la facultad los estudiantes. Y yo decía, ¿dónde aprendieron los estudiantes a tomar la facultad? Porque hay que saber tomar una facultad, no es que, ¿cómo se hace? ¿No? Nadie les enseñó, la toman. Hay algo ahí que está como en el aire, como en los cuerpos, y lo mismo pasa con la pedagogía, ¿no? Y lo mismo pasa con Freire. A mí yo pensaba eso cuando te escuchaba, o sea, los maestros y las maestras, decía Florencia, no leen mucho a Freire, pero hacen una experiencia Freire, con muchos componentes, por lo menos, de la experiencia freireana. Entonces, Freire es un significante, es un nombre que revive una memoria pedagógica. Y esa memoria, me parece a mí, tiene mucho que ver con la política. O sea, la preocupación de Freire no era didáctica, ¿sí? Nunca fue didáctica, nunca fue pedagógica, me parece a mí, por lo menos, en un sentido restringido, ¿no? Por eso yo decía, lo que trae, quizás otras lecturas pueden traer otras cosas que son valiosas también, pero lo que trae Florencia, de lo que dicen las maestras y los maestros, es eso, por lo menos lo que yo escuché, es una pedagogía que contribuya a la democracia, ¿no? ¿Qué hace la maestra democrática? Forma subjetividades democráticas. A Freire le preocupaba cómo hacer, él escribe su primer trabajo. No sé por qué me inhibe que hay compañeras siempre me pasa, de Brasil, que seguramente conocen mucho más de Freire, lo han vivido. Me inhibe un poco hablar de Freire, así que, pero su primer trabajo teórico importante, que después se publica mucho después como Educación y Actualidad Brasileña, y que es su tesis doctoral, que escribe en el 58, es una tesis para defender su cargo en la universidad, que pierde el cargo en la universidad, les digo para todos los que hemos sido derrotados en concursos, no importa, él igual sigue su trayectoria, pierde su cargo en la universidad, pero en esa tesis del 59 o el 58, 1951 y 1958, él tiene una preocupación que es, Brasil está entrando en un proceso de transición, en un proceso que en ese momento era el desarrollismo, en un momento de modernización. ¿Cómo va a ser esta educación para formar a ese sujeto? Porque no sirve. La educación que hoy tenemos en Brasil no sirve para ese modelo de desarrollo. Ese Freire todavía no había leído el marxismo, ¿no? Es un Freire muy joven. Pero más allá del contenido específico, que es histórico, con características muy específicas de ese momento histórico de la historia brasileña y latinoamericana,
lo que quiero remarcar es que su pregunta no es cómo hago para que el niño aprenda a leer y escribir, cómo enseño matemáticas, si el modelo constructivista, si el modelo... No es esa la pregunta. La pregunta es cómo hago para formar un sujeto que pueda transformar Brasil para que seamos un país feliz, de un pueblo feliz, pongámoslo así, porque vamos a discutir el modelo de desarrollo que en ese momento propone Freire, ya es como historia antigua. ¿Cómo construimos? Entonces, ahí yo, por eso me gustaba eso que traía Florencia de la maestra, que hace mucho cuando simplemente construye a un sujeto que se atreve a hablar, que valora su sentimiento, que valora su palabra, ¿no? Esa maestra que construye democracia en el aula. ¿Dónde se aprende la democracia? Ejerciéndola. También dice en algunos lugares, y esto es medio una interpretación porque no me acuerdo exactamente el texto, pero en el libro de la educación en la ciudad, donde él cuenta la experiencia en San Pablo, dice, nosotros dice mucho no pudimos hacer, porque la verdad estuvo 2 años, se tuvo que ir, interesante ver esas discusiones, pero no ahora, pero hicimos muy poco, pero hicimos algo muy importante. ¿Saben qué? Pusimos lindas las escuelas, o sea, hicieron obras de infraestructura, hizo más cosas que eso, ¿no? Pero bueno, él remarca mucho, dice, porque una escuela linda convoca a la alegría de aprender, ¿no? Cuando yo diría, cuando un niño cuando una mamá entra a un edificio digno, aprende que tiene derecho a eso, ¿no? Entonces la dignidad no se explica cuando uno le explica los derechos, cuando se vive, ¿no? Ahí se aprende. Entonces los pueblos, Freire lo dice también, la experiencia de Vargas, dicen algunos textos, es una experiencia populista. Vieron que era populismo, ya es difícil hablar de cualquier cosa en la Argentina, pero bueno, la experiencia de Vargas, vamos a decirlo, a ver, voy a tratar de traducir, no es una experiencia radical de izquierda como me gustaría, ¿no? Después Freire se afilió al PT, mucho después, pero bueno, dice la experiencia del varguismo, que es el amigo de Perón, digo, para los más jóvenes que por ahí no terminan, hago un poco simplificado lo mío, pero para ubicar rápidamente una línea de pensamiento, dice, la experiencia de Vargas no fue muy revolucionaria, pero puso a las masas en movimiento, ¿no? Generó algo de experiencia de dignidad, y en ese sentido es útil, porque genera esa transformación. Entonces, lo que a mí me importa más remarcar para comenzar es esa idea de que para Freire la pedagogía es una forma de construcción de la política. A Freire le preocupa la política, no le preocupa la didáctica. ¿Y cómo se hace una pedagogía que forme sujetos para una democracia en el sentido que lo decían las compañeras, palabra también en la Argentina muy de moda? La democracia no es, o sea, por lo menos de la perspectiva que nosotros trabajamos y creo que compartimos en la mesa, por lo menos, si no me hago cargo yo, citando a Ben-Sur, la democracia no se reduce al sistema de voto. El sistema de ir a votar es un mecanismo, ¿para qué? Para que el pueblo ejerza el derecho. La democracia nace cuando el soberano no es más el rey, es el pueblo. ¿Cómo se hace para que el pueblo ejerza el poder? Estados generales como en la Revolución Francesa, asambleas populares, la Comuna de París. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a votar. Entonces se organiza el sistema republicano. Ese es un mecanismo. La democracia no es ir a votar. Ir a votar es un mecanismo para que el pueblo ejerza el derecho. Ir a la calle es un mecanismo para que el pueblo ejerza el derecho. También es un mecanismo democrático, ¿no? Entonces la democracia es un sistema de reglas, si quieren, un cierto orden, que tiene un objetivo, que es el poder del pueblo. Si eso no está, no hay democracia, ¿no? Entonces eso podríamos discutirlo mucho, porque también democracia se habla tanto hoy en la Argentina, de que si es democrático, que si no es democrático. Entonces a Freire le preocupa una manera de hacer política, por eso le gusta tanto la experiencia de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, poco conocido, se lo súper recomiendo. Cabral hace la revolución, es uno de los revolucionarios en los momentos que África se independiza, en la década del final de los 50, principios, bueno, Guinea-Bissau en los 70 se termina independizando, en la década del 60. Y Freire, que ya se fue, está viviendo en Ginebra,
y ya desde el Centro Mundial de Iglesias viaja mucho a África y asesora a muchos de esos gobiernos que están iniciando procesos democráticos. Yo me enteré hace muy poco, siempre dije que Freire conoce Cuba en el 86, no sé, después de la caída del muro, no en el 86, sino después de la caída del muro, no me acuerdo el año, lo cual es verdad, lo cual es cierto, pero lo que me decían amigos cubanos el otro día es que Freire va a Cuba en ese momento, pero conoce a los cubanos mucho antes porque los conoce en Angola, porque Freire va, a veces invitado por los gobiernos de los países africanos que ya hicieron las revoluciones, y a veces va de manera más clandestina con los movimientos liberacionistas. Conoce al Che Guevara en Angola, ¿no? Y ahí discuten modelos revolucionarios. Y Freire opta, digamos, apoya el modelo de Guinea-Bissau. ¿Qué hace el líder de la guerrilla guinense de Guinea-Bissau? El tipo nace en Cabral, nace en ese país africano, conoce es un hombre del pueblo, su madre era costurera, conoce cómo sufre el terrible dominio de Portugal, el pueblo de Bissau. Después estudia en Lisboa, y vuelve a Guinea-Bissau y se pasa 4 años para iniciar el proceso, intenta procesos democráticos, y procesos de diplomacia internacional para lograr la independencia de Guinea-Bissau, no lo logra, y entonces empieza a armar un movimiento guerrillero, un movimiento armado, a partir de recorrer el país durante 4 años. Tipo va a los pueblos, habla con los jefes, habla con la gente, va conversando, va hablando con uno, va hablando con el otro, va armando un grupo de jóvenes que se empiezan a... O sea, hace un proceso pedagógico de formación del sujeto de la revolución, ¿sí? Más allá de que la experiencia en ese momento fue una experiencia armada, porque era lo que sucedía en ese momento, dejando de lado quiero aclararlo por las dudas, no estoy de acuerdo que en este momento esa sea una opción, la lucha armada, pero sí la constitución de un sujeto político a partir de un largo proceso de construcción de subjetividad, ¿no? De subjetividad que no es la concientización como nosotros creíamos en los 70, que había que explicarle la lámina. Hay experiencia, no tengo tiempo, a la que después Florencia les puede contar, me acuerdo que yo siempre la cito, pero no es eso, pero sí es el largo proceso de construcción de un sujeto político. Freire, ya van 15 minutos, así que voy a ser breve. Freire llega a la Argentina para seguir en esta misma línea, que es una línea un poquito distinta de lo que había armado, pero Freire llega a la Argentina antes de llegar Freire, antes de llegar físicamente, circula, ¿no? A mí eso también me parece muy interesante, en esta memoria pedagógica latinoamericana, en estos márgenes, circula, va escondido en las valijas, fotocopias del libro, en Pedagogía al Oprimido o Educación como Práctica de la Libertad, o artículos, en Argentina artículos que tenía, en varias revistas que salían artículos de Freire, circula entre los maestros y maestras del sistema escolar, circula entre la militancia de la democracia cristiana. Por ejemplo, cuando Freire está en Chile, Freire no es el pedagogo de Allende, como decía no sé quién, que lo acusaba de zurdo. Vieron que ahora somos zurdos, cucas, todo eso sirve para estigmatizar, ¿no? Freire no era ni zurdo ni cuca, bueno, no era zurdo en el sentido, no era comunista, ¿sí? No es él trabaja con el gobierno de Frei, que es demócrata cristiano, con el ala que dirige Chonchol, que es un ala que después sí se abre de la democracia cristiana y va a trabajar con Allende, ¿no? Con un ala más radicalizada. Pero cuando él está en el gobierno de Frei, ahí la democracia cristiana argentina se vincula mucho. Ahí la democracia cristiana gana en ese momento es un partido político creciendo en América Latina, entonces todos se creen que ahora América Latina va a ser la democracia cristiana. Hay como un énfasis muy fuerte y circula mucho la obra de Freire, los textos de Freire, las conferencias de Freire, las entrevistas. Entonces Freire entra en la Argentina de esa manera, no digo clandestina, un poco clandestina, pero en los márgenes, no necesariamente clandestina, prohibida. Pero tampoco, en ese momento,
se crea en la Argentina, en el año 68, se crea en la Argentina la Dirección Nacional de Educación de Adultos, porque es el momento en que por orden de los Estados Unidos, Alianza para el Progreso, modelo desarrollista, se crea en toda América Latina las direcciones de adultos. O sea, se le da mucha importancia a la dirección de adultos. ¿Qué hace la dictadura de Onganía en la Argentina con esa educación popular que circulaba en los barrios, en los márgenes, en el campo de la educación de adultos, incluso del sistema educativo? Encuentra un concepto que lo reemplaza, que es el de educación permanente. Entonces, la base teórica de la Dirección Nacional de Adultos del gobierno de Onganía, ministro Miñone, ¿sí?, un hombre que después ¿no?, se radicaliza, tiene su hija desaparecida, trabaja mucho por derechos humanos. Ese señor toman, por eso nosotros decimos que usan, es una interpretación, que encuentran el concepto de educación permanente, que está muy bien. ¿Quién va a estar en contra de la educación permanente? Estamos todos de acuerdo. Entonces, toman ese concepto cuando en realidad lo que había que haber tomado, que era lo que estaba potente ahí, era el concepto de educación popular. Ese concepto no lo toma la dictadura de Onganía, pero sí lo toma la Dirección de Educación de Adultos del 73, cuando vuelve la democracia en la Argentina. Y ahí todo ese modelo, que no tengo tiempo de desarrollar ahora, de la DINEA del 73, pero voy a decir dos cosas de eso nada más, es un modelo basado en Freire, o en una lectura, o en una serie de debates súper interesantes respecto a lo que Freire suscitaba como debates en la centroizquierda de la Argentina y el peronismo incluido en eso, ¿no? Entonces, en esa DINEA sí se recupera Freire, sí se inspira en Freire, y esa DINEA circuló mucho en la Argentina, es muy conocida la CREAR, la Campaña Nacional de Alfabetización de Adultos, pero siempre a mí me gusta decir que eso no fue lo más importante, porque sino el objetivo más estratégico de la Dirección de Adultos era transformar el conjunto del sistema de educación de adultos en un sistema asistemático. Es decir, que las escuelas de adultos, voy a decirlo rápido y quizá mal para no alargar, pero la idea es que las escuelas de adultos se transformaran en centros de cultura, ¿no? Y ese es el concepto con el que quiero cerrar, que vos algo mencionaste también, y con el que Freire empieza. A mí me parece que es muy potente en este contexto chiflado que estamos viviendo en Argentina y en muchos países de América Latina, retomar aquel Freire original, ¿no? Y el primer Freire, original quiero decir más joven, ¿no?, de los años 70, y ese Freire habla mucho de la acción cultural para la libertad, más que de la acción educativa. Porque él dice, ¿qué es la cultura? Y la cultura es la naturaleza transformada por el trabajo. Todo lo que es producto del trabajo, una ponencia, una poesía, una mesa, un video, todo lo que es producto del trabajo humano, eso es cultura. La acción cultural es la acción por la libertad. Cuando el sujeto puede transformar el mundo, crear el mundo, esa cultura que crea también lo condiciona, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta entre un hábito, porque él dice, pasa que quiero resumir y no se puede, pero el hábitat humano no es un hábitat biológico, es un hábitat cultural. Nosotros somos seres biológicos, podemos tener hambre, pero el hambre se puede significar. El hambre, si es por un sacrificio para que mañana vamos a estar mejor, ¿hasta cuánto aguanta un pueblo? ¿Hasta cuánto un pueblo aguanta un sacrificio si piensa que esto es por algo, que esto tiene un sentido, ¿no? Entonces somos seres biológicos, pero esa biología, sobre esa biología prima la construcción de cultura, la construcción de significados, la construcción de sentidos. Entonces Freire dice, el proceso pedagógico liberacionista es acción cultural por la libertad, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno, ya no, como dije otras cosas, qué sé yo, me fui, pero me parecía importante retomar un poco, entrar en diálogo con lo que habían dicho las compañeras, pero me parece que es potente retomar esa idea de Freire, de la acción cultural por la libertad, de la profunda vinculación entre pedagogía y cultura, ¿no? Y porque siguiendo a Cabral ya y al Freire que lee, al Cabral que lee Freire, lo que es más importante para la construcción histórica
son los procesos culturales, es decir, cómo los pueblos están significando aquello que les está pasando. Eso, por ahí va la posibilidad de modificar la historia, por eso Acción Cultural es la propuesta que él hace. Bueno, muchas gracias.